Ok, listo. Entonces, ya sabemos que vamos a tratar lo que es manipulación genética, esos riesgos que tiene, porque es bueno y porque es malo, pero como siempre, vamos a irnos a los objetivos y a entender qué es la manipulación genética. Entonces, describir los principios de la manipulación genética y maltrato animal por medio de los ejemplos para determinar la injerencia de estos conceptos en la sociedad. Entonces, la manipulación genética, transformación, ingeniería genética, mutaciones y maltrato animal. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que hasta dónde la línea de la transformación y de la ingeniería genética se traslada a mutaciones y a maltrato animal, ¿sí? Cuando esta mutación deja de ser beneficiosa para el ser humano, deja de ser beneficiosa para el mismo animal y ya se transforma en maltrato animal. Porque normalmente esta manipulación genética está hecha para facilitarnos la vida a nosotros, ¿sí? Nosotros nuestra especie se ha erguido, se ha erigido sobre la transformación del medio y sobre la transformación de otros seres en torno a nosotros. Entonces, esto no es nuevo. Esto es algo que hemos venido haciendo desde que cogimos la razón, desde que tenemos uso de razón como seres pensantes. Eh, y cuando tuvimos la oportunidad de que la ingeniería genética nos ayudara a tener, por ejemplo, en Inglaterra, a que ellos tuvieran tomates, en Inglaterra, que ellos tuvieran, bueno, otro tipo de alimentos que consiguieron de las tierras americanas, sobre todo latinoamericanas. Cuando ellos pudieron conseguir eso, ¿sí? Fue gracias a la ingeniería genética aplicada en plantas, ¿sí? Pero aún así era ingeniería genética. Entonces, esto se ha venido haciendo siempre, pero hoy en día se le pone más cuidado porque hemos visto que estas mutaciones ya no son beneficiosas para el mismo animal y que como sociedad hemos venido tomando una conciencia acerca de lo que es el otro, ¿sí? No solamente en plantas, porque también nos hemos dado cuenta que entre menos plantas, menos oxígeno y menos capacidad de existir tenemos, sino que también a través de los animales. Nosotros somos muy cercanos a ellos y entendemos qué es el dolor, qué es el miedo, qué es el maltrato. Entonces ahora estamos humanizando a los animales de alguna forma, les estamos dando una equidad de entendimiento y nos hemos visto afectados por eso, ¿sí? Pero es teniendo en cuenta que ya no estamos en esa época premoderna donde los animales solamente eran objetos, sino que ahora estamos en una época donde incluso ellos tienen bajo nuestra sociedad unos derechos. Por eso es que esto es tan importante, porque comenzamos a cambiar el chip y a decir, bueno, ahora los animales, y como tienen derechos, nosotros estamos dispuestos de alguna forma a que esos derechos se cumplan. Alguien acabó de llegar. ¿Listo? Eso como inicio. Entonces, manipulación genética. La manipulación genética consiste en la modificación del ADN de un ser vivo para conseguir unas características determinadas. Para lograr estos avances se dieron varios pasos entre los cuales se incluyen descubrimiento del cromosoma, en donde se encuentra la información genética que diferencia a las especies. El proyecto Genoma Humano, que ha logrado descifrar todo el código genético y la información que posee cada gen humano. Entonces digamos que hay puntos en la vida y en la ciencia que se han ido estudiando y antes no eran tan estudiados ni usados como ahora, porque la tecnología de antes hacía que este tipo de estudios fueran muy costosos, fueran supremamente costosos. Entonces, como esto se ha ido desplegando, que, como que la tecnología ha ido avanzando al punto en el que puede coger la energía y transformarla en procesos muy eficientes sin malgastar demasiada, entonces ahora sí tenemos la oportunidad de hacer esto. Hay una historia muy curiosa sobre eso, pero bueno,
con el paso del tiempo, si encuentro esos links, se los voy asociando, se los voy dando para que ustedes se vayan dando cuenta que estos estudios son muy recientes, que realmente para los 1900, los 2000 e incluso los 2008, 2010, estos estudios hasta ahora se venían practicando, porque los estudios profundos de la genética, de la modificación genética, eran costosísimos y eran tecnológicamente muy difíciles de sobrellevar. Entonces, la manipulación genética. Esto ha tenido consecuencias tan trascendentales que en muchos países como España, uno de los países, uno de los países legalmente más avanzados en esto, se han creado leyes que regulen estas prácticas. Entonces, pero miren que esto no solamente es sobre animales. Les cuento yo que he asistido a, digamos que son como diplomados, es lo que se le llaman, eh, en donde nosotros aprendemos a modificar y a entender el cerebro humano. Y esas modificaciones, entendimientos de cómo funciona la electricidad dentro de la cabeza, solamente se pueden hacer con datos reales. Entonces, sacando conclusiones, ustedes entenderán que ese tipo de estudios también implican que de una u otra forma se manipule el cerebro de un ser humano, ¿sí? Se manipule hasta los puntos legales o no legales dependiendo de los países. Por ejemplo, como España, que tiene unas normas que les permiten tener unas prácticas, hay otros países que no. Llamemos Europa o llamemos Alemania, etcétera, donde están totalmente prohibidas esas prácticas sobre los mismos seres humanos. Pero donde se hizo esta práctica, pues no era prohibido y así se podía entender cómo las convulsiones cómo actuaban las convulsiones dentro de un cerebro humano. Y se entendía que era porque las convulsiones sucedían, o uno de los motivos era porque se alteraba la red electromagnética del cerebro. O sea, hay partes del cerebro que tienen un campo electromagnético y cuando éste se altera, existen las convulsiones, ¿sí? Hay personas que convulsionan y es uno de los motivos más fuertes es porque tiene, digamos, cortes o interferencias eléctricas y magnéticas en su campo cerebral. Eh, Entre estas se determinan que si las entidades privadas requieren de un aval especial para practicar manipulaciones genéticas, además, no se puede experimentar bajo otros objetivos que las terapias genéticas para suprimir enfermedades graves, como les dije ahorita, y la fecundación de óvulos humanos con el fin de la procreación humana, sancionándose la clonación de humanos o selección de razas. Bueno, digamos que esta información es correcta hasta cierto punto, porque ya hay países de las primeras economías. Recordemos que eso de primer mundo, segundo, tercer mundo ya no se usa, sino ahora se habla de economías, primeras economías, segundas economías y terceras economías. Entonces en países de primera economía ya se está utilizando mucho la selección genética, ¿sí? Entonces ahora hay pues personas con bastante capacidad económica que cuando están embarazadas pueden ir y modificar rasgos que quieran modificar de sus bebés, ¿sí? Entonces hay, bueno, de sus fetos, de sus bebés, depende de la etapa, pero en general ya existen. Entonces, hasta cierta parte es real, como dicen por ahí, el papel aguanta todo, pero en la práctica, en la vida real, ya están este tipo de prácticas, ya están este tipo de acciones dentro de la vida humana. ¿Listo? Hay un documental que se llama El amor sueco, si no estoy mal, la teoría del amor sueco. Y ahí nos hablan mucho de cómo es que las mujeres en ese país ya no ni siquiera piensan en los hombres para tener hijos, ¿sí? Todos son muy independientes de todos, hombres de mujeres, mujeres de hombres, hijos de padres, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todos son tan independientes, pero se ve una cosa muy importante
Y es que ahora las mujeres tienen páginas web donde van, miran un banco genético y dicen, oiga, ese tipo tiene unas buenas características físicas, me gusta como es físicamente, voy a pedir una muestra de su material genético para yo misma fecundarme. Y llega un kit, ¿sí? Te llega una caja, como quien dice Amazon, Temu, como quien dice cualquier tienda virtual, las instrucciones, y tú como mujer te pones en las posiciones que te indican las, el manual y te fecundas. Y ya, o sea, no necesitaste de nada más. Entonces mira que la manipulación genética y este tipo de contenidos no solamente están asociados, no solamente están asociados a los animales, sino a nosotros en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces es para tenerlo en cuenta. La manipulación genética, sin embargo, la controversia sobre estos desarrollos científicos persiste, pues los sectores opositores cuestionan, por un lado, el uso peligroso que se le dan a que le dan las empresas privadas a los resultados de estas investigaciones científicas. ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Y si realmente esto resulta beneficioso para la humanidad. Esto es muy cuestionable, este discurso es cuestionable porque hay puntos en los que las empresas privadas sí los usan, sí los usan para ciertas cosas, ¿sí? Que no son tan beneficiosas, pero realmente casi todas las empresas privadas y públicas reportan este tipo de avances científicos, ¿sí? Entonces, son comunidades que quizás tienen un sesgo de investigación, las que hacen estas afirmaciones, porque el Estado avala lo que al Estado le conviene, ¿sí? Y en ese sentido, los estados occidentales son estados que están muy por debajo de las empresas. Entonces, si las empresas quieren hacer esos estudios, no importa si se es privado o público. Si la empresa lo avala, entonces el Estado lo avala. A diferencia de regiones orientales, donde es el Estado quien regula. En estados eh, occidentales como los que somos nosotros, las empresas son las que dirigen este tipo de entendimientos científicos, entonces sea privado o público, el comentario sobra. Lo que no sobra es saber a quién le va a beneficiar, si le va a beneficiar a las personas de las élites o le va a beneficiar al pueblo. Y muchas veces sabemos que a las personas del común no le van a beneficiar muchas de las cosas que están haciendo con nosotros y con los animales. La manipulación genética. En la manipulación genética se puede presentar casos en los que se realizan adelantos científicos con fines comerciales enfocados en incrementar los productos de una industria y en generar, a su vez, millonarias ganancias a las empresas. El ejemplo más destacado al respecto es el de los transgénicos u organismos genéticamente modificados, con los que se dice que se buscan corregir errores genéticos que tienen algunos productos comestibles e incluso seres vivos como los animales, para que su comercialización sea más exitosa, sin advertir los daños ocasionados a estos seres vivos y a la salud humana en el consumo de estos productos. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, no sé si quieran comentarme algo. Ok. Em, entonces, la manipulación genética pues tiene sus beneficios, tiene sus cosas cuestionables, pero todo es cuestión de perspectiva y de a quién le esté sirviendo ese tipo de modificación. ¿Mm? Seguimos. Por esto, la manipulación genética es la temática que ocasiona un gran debate debido a sus alcances. Por una parte, la modificación de las estructuras genéticas genera riesgos que pueden producir mutaciones o virus perjudiciales para la raza humana. Una experimentación inadecuada con seres vivos que puedan derivar en maltrato animal e incluso en un desequilibrio en el ambiente. No obstante, la manipulación genética ha apartado
ha aportado a desarrollar vacunas contra enfermedades letales como el cáncer o el SIDA y en gran medida ha impulsado la evolución innovadora de la medicina y la agricultura. Entonces, repito, todo es beneficioso o todo es maleficioso según qué, ¿sí? Según cuál sea su objetivo, porque tanto en la medicina, dependiendo de cuántas vidas se perdieron y cuántas se están salvando, pues se hacen unas especulaciones sobre qué tan bueno, qué tan malo es. Pero realmente la manipulación genética tiene unas formas de actuar que van a generar siempre polémica, ¿sí? Nos guste o no, la ciencia, sobre todo la medicina y la medicina y lo farmacéutico, ha avanzado mucho sobre estas técnicas de manipulación, ¿sí? Sobre la manipulación en la vida humana, en la vida animal, y nos guste o no, esto ha sido lo que ha permitido salvar a nuestra especie en una cantidad de ocasiones incontables. Y llamemos un ejemplo muy claro de esto es la pandemia que tuvimos del COVID, pues ahí tuvo que haber una manipulación, ¿sí? Ahí tuvieron que haber genomas, trabajos, códigos que manipularon un virus para hacerlo menos mortal o manipularon unas condiciones para poder inyectarnos otro virus que nos ayudara a contrarrestar. Entonces, ahí hay de toda información que nos inyectan. No sabemos muy bien cómo funciona porque no nos dedicamos a leer, pero eh, han existido y van a seguir existiendo este tipo de prácticas. La cuestión es, ¿cuál es el fin? Si el fin es entretenernos y darnos placer, creo que debemos repensarnos eh, para qué se usan, ¿sí? Si el fin es salvar nuestra vida, podemos sobrellevar la idea, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Finalmente, los cuestionamientos éticos y bioéticos respecto a la manipulación genética son, ¿hasta qué punto sería esto beneficia a los seres humanos? ¿Realmente es necesario utilizar la manipulación genética? ¿Qué resultados han dejado los experimentos con animales para fabricar productos de consumo masivo? ¿Es correcto experimentar de esta forma con los seres vivos? Repito, es una cuestión de perspectiva. Si nosotros no aprendemos a leer el mundo, a evaluarlo, a tener como esta mirada un poco más amigable con los que no son humanos, pues vamos a tener unos serios inconvenientes eh, con el mundo, porque realmente el cambio del mundo, el viraje del mundo tiene que ir es hacia allá. No nos va a alcanzar la vida, la tierra, los recursos y los animales para salvar a la especie humana en caso tal, porque la tierra se va a quedar ahí unos miles de millones de años, mientras que nosotros vamos a desaparecer si no nos acostumbramos a otras formas de actuar respecto a este tipo de acciones. Uno de los ejemplos más claros, y este me parece muy bueno que lo hagan, es la ingeniería genética que puede generar mutaciones que logran cambiar las características de las razas de los seres vivos, como lo es el caso del Bull Terrier, una raza de perros originaria en Inglaterra que a través de los años ha cambiado hasta llegar a tener la apariencia que se conoce hoy en día. Miren la diferencia, o sea, des en cuenta la diferencia entre un Bull Terrier moderno, miren la deformación que tiene en su cráneo, ¿sí? Los problemas que tienen, porque estos perritos tienen muchos problemas de respiración en comparación con estos. Miren la gran diferencia que hay, eh, y esto solo se hace por placer y por prestigio, ¿no? Eh, Acá estamos. El prestigio de tener un Bull Terrier, entonces no los dejaron perder su genética, no los dejaron perder su linaje, por ponerlo de alguna forma, y los enrazaban con animales muy cercanos, o sea, con familiares, y se fue deformando la raza, ¿sí? Se fue deformando hasta tener igual un Bull Terrier, pero ¿a qué costo? Igual que los pugs son otros de los animales que son ingeniería humana y estos animalitos tienen una cantidad de problemas de salud terribles.
¿sí? Entonces, la industria ganadera es uno de los casos en los que se manipula genéticamente a los animales para la producción masiva. Por ejemplo, el ganado que se está produciendo en Reino Unido para la carne, para que esta sea más tierna. Miren esto, miren este descaro, para que la carne sea más tierna y cada vez el ganado provea más porciones de carne. Miren, esto es lo que está pasando. Ya no son seres vivos, sino ahora lo que son seres dispuestos a morir básicamente para alimentarnos. Entonces, ¿hasta qué punto esa modificación es necesaria? Estas son las fuentes. Vamos a ver el material de apoyo. Acá tenemos todo lo que son la manipulación genética. Nos dan el concepto, ¿sí? El, bueno, la alteración humana del código genético de los seres vivos se ha venido produciendo desde los inicios de la civilización, a través de procesos como la domesticación. Miren, la domesticación es una forma de manipulación genética y el cruce selectivo. El ser humano ha aplicado una selección artificial. Entonces miren que esto no solamente sucede a través de máquinas, de inyecciones, sino sucede cuando se modifican los comportamientos. Necesito saber quién tiene el micrófono encendido porque ya van dos veces. Ok. Em, y en esos sentidos, miren, hay hallazgos desde 1929, 1931 y precisamente aquí, en estas épocas, es donde comenzamos a tener avances importantes. Yo les dije, desde los 1900, 1990 más o menos es donde se encuentran esos hallazgos importantes. Nos hablan de la secuencia del ADN, ¿sí? Se trata como la aplicación de distintos métodos y técnicas bioquímicas a la molécula del ADN, ¿sí? Del ser viviente, etcétera, etcétera. La secuencia de los nucleoides, adenina, guanina, eh, timina y cositina, que lo componen. Algo clave para descifrar la programación, ¿no? Es como una especie de código. Miren, acá está un poquito más explícito. Natural de los procesos bioquímicos es que se llevan a cabo durante la vida. La secuenciación del ADN es una tarea colosal, ya que se trata de una inmensa cantidad de información, incluso en el caso de seres microscópicos, para que pues hoy en día pueda llevarse a cabo a través de la computación. Acá nos están hablando del ADN recombinante, cómo se puede recombinar el ADN, la recreación de la cadena, de la polimerasa, bueno, y pues ya comienzan a decirnos, digamos, más o menos cómo va funcionando la obtención artificial de proteínas, la obtención de especies animales mejoradas. ¿Sí? El caso icónico, o el primer caso es el de la cabra o la ovejita, más que todo la oveja Dolly, y cómo también las semillas han ido modificándose genéticamente, ¿sí? Por los transgénicos que llaman. Toda esta información la tienen aquí y para la actividad estaría muy bueno que la leyeran antes de comenzar con la actividad. ¿Listo? Eh, Porque pues bueno, después de ver esto y después de entender más o menos cómo funciona a través del video, las diapositivas y este material que les repito, quiero que se lo lean para que para que lo lean y después de eso ahí sí respondan la actividad. Eh, pues ya queda en sus manos comenzar a indagar acerca de esto. ¿Listo? Aquí está el material, el concepto, la historia, las formas, los métodos y ahí sí comenzamos con la actividad. Entonces, por lo tanto, pues aquí paro la grabación y ya es que comencemos con la actividad y bueno, y la lectura del material.